México podría ser potencia, pero no lo es, y no es casualidad. Hoy no vengo a decir que tengo la verdad absoluta, esto es un análisis y una reflexión basada en datos, historia y en cómo funciona realmente el poder. La pregunta es sencilla pero incómoda. ¿Por qué México, teniendo todo, no es una potencia mundial? Tenemos recursos naturales, tenemos ubicación estratégica, tenemos población joven y trabajadora, y tenemos cultura, talento y mercado. Entonces, ¿qué es lo que falla? México no es un país pobre, es un país mal administrado y mal estructurado. En los números más grandes, México aparece como una de las economías más grandes del mundo, pero potencia no es solo tamaño, potencia es control, estrategia y visión a largo plazo. Y ahí es donde empieza el problema. Uno de los puntos claves del análisis es este: México nunca construyó una élite verdaderamente nacionalista y estratégica. En otros países que sí son potencia, las élites económicas, políticas y empresariales tienen un objetivo común: fortalecer el país. En México muchas élites históricamente han trabajado más para intereses externos que para el desarrollo interno. Eso no es una conspiración, es historia económica. Durante décadas el modelo fue claro: extraer recursos, vender barato, importar caro y mantener a la mayoría de la población sin poder real. Otro punto importante: México no controla sectores estratégicos clave de manera eficiente: energía, industria, tecnología e innovación. Países potencia invierten fuerte en ciencia, tecnología y educación avanzada. México invierte poco y mal. No porque no haya dinero, sino porque no hay prioridad real. Sin innovación no hay valor agregado. Sin valor agregado solo vendes mano de obra barata. Y un país que vive de mano de obra barata no manda, obedece. Aquí entra algo que casi nadie dice. México ha sido funcional al sistema global tal como esta. Produce, ensambla y exporta barato, pero no decide. Eso mantiene la economía estable, pero no poderosa. Crecemos, sí, pero no dominamos. Ahora veamos el factor social. Una potencia necesita una población educada, crítica y organizada, pero en México el sistema educativo no está diseñado para crear pensadores estratégicos. Está diseñado para crear trabajadores obedientes. No se enseña economía real, no se enseña poder y no se enseña cómo funciona el dinero ni el sistema. Un pueblo que no entiende el sistema no puede cambiarlo. Además existe una desigualdad brutal. Un porcentaje muy pequeño concentra gran parte de la riqueza, mientras la mayoría vive al día. Eso debilita al país, porque una potencia necesita una clase media fuerte. México tiene una clase media frágil, endeudada y con miedo a caer. Y una sociedad con miedo no exige. La corrupción también juega un papel importante, pero no como se suele contar. No es solo el político robando, es un sistema donde robar no tiene consecuencias reales. Eso mata la confianza y sin confianza no hay inversión a largo plazo, ni nacional ni extranjera de calidad. Otro punto clave del análisis: México no planea a 20 o 30 años, gobierna a 6. Cada sexenio borra lo anterior, no hay continuidad estratégica. Las potencias piensan en generaciones, México piensa en elecciones. Eso impide construir proyectos grandes y sostenidos. Ahora, algo todavía mucho más profundo: México no ejerce poder geopolítico. Tiene ubicación privilegiada, pero no la usa como palanca de poder. Depende demasiado de una sola relación económica y quien depende no manda. Una potencia diversifica, negocia desde fuerza y marca reglas. México negocia desde la necesidad. Todo esto genera un resultado claro: un país potencial enorme, pero con estructuras que lo mantienen contenido, no explotado al máximo, no desarrollado estratégicamente, no por falta de capacidad, sino por falta de diseño histórico y decisiones políticas y falta de conciencia colectiva. Y aquí va algo importante: esto no es para culpar al pueblo. El pueblo trabaja, el pueblo produce y el pueblo aguanta. Pero sin información, sin educación estratégica y sin control económico, no hay poder real. Entonces, ¿México podría ser potencia? Sí, claramente sí. Pero para eso necesitaría cambios profundos, en educación, en élites y en estrategia económica y en visión a largo plazo. Y esos cambios no vienen rápido ni vienen gratis. Este análisis no es para deprimir, es para entender por qué México no es potencia. Es el primer paso para dejar de repetir la historia. Un país despierto piensa distinto, un pueblo consciente exige distinto, y eso con el tiempo cambia estructuras. Esto no es política barata, es realidad.
Si no entendemos el sistema nos sigue usando, y si lo entendemos, al menos dejamos de vivir engañados. Y aquí viene una parte clave del análisis que casi nadie dice. México no es potencia también porque no controla las narrativas sobre sí mismo. Otros países cuentan sus historias con éxito, como destino y como orgullo. México en cambio vive de la resignación y el conformismo. Se nos enseñó a pensar a corto plazo, a sobrevivir, a no construir, a aguantar y a no exigir. Eso no es casual. Un pueblo cansado es más fácil de manejar que un pueblo consciente. Otro punto importante es el papel de la informalidad. Más de la mitad de la economía mexicana es informal. Millones de personas trabajan sin seguridad, sin estabilidad y sin futuro claro. Eso mantiene a la gente ocupada pero no empoderada. Un país con potencia necesita instituciones fuertes, pero las instituciones se debilitan cuando la mayoría vive fuera del sistema formal. No porque quieran, sino porque el sistema formal no les ofrece condiciones reales. Ahora pensemos en algo más profundo, la relación entre poder y dependencia. México depende demasiado de decisiones externas, de mercados externos, de reglas externas. Eso limita su capacidad de actuar con libertad. Una potencia no solo produce, decide, y México muchas veces solo reacciona. También hay tema cultural que pesa. En México se castiga socialmente al que quiere crecer, al que piensa diferente, al que cuestiona. Se normaliza la mediocridad y se romantiza la pobreza. Pero ningún país se vuelve potencia glorificando la carencia. Las potencias valoran la excelencia, la disciplina y la preparación. Ahora algo incómodo pero real. El problema no es solo los de arriba, también es la falta de organización de abajo. Una sociedad fragmentada, dividida y peleada entre sí no puede construir poder colectivo. Mientras discutimos entre nosotros, las decisiones importantes se toman sin nosotros. Y ojo, esto no es moralina, es análisis. El poder no se regala, se construye. Y se construye con información, educación y visión de largo plazo. México tampoco es potencia porque no invierte suficiente en su gente más capaz. Mucho talento se va del país, no por gusto, sino porque aquí no encuentran oportunidades reales. Cuando un país pierde a sus mejores mentes, pierde futuro. Las potencias cuidan a su talento y México lo expulsa. Otro punto clave, la falta de planeación industrial real. México no decidió quién quiere ser en el mundo, no decidió si quiere liderarla en tecnología, en energía, en ciencias y en industria. Solo se adaptó a lo que otros necesitaban. Eso mantiene la economía funcionando, pero no la vuelve dominante. Y aquí va una reflexión importante. México no es potencia porque nunca se permitió pensarse como potencia. Nunca se construyó una visión colectiva clara. Nunca se alinearon intereses reales entre gobierno, empresa y sociedad. Sin visión compartida no hay proyectos de país. Este análisis no busca señalar culpables individuales, busca mostrar patrones, porque cuando entiendes los patrones, entiendes por qué las cosas se repiten, y solo así se puede cambiar algo. México no es potencia, no por falta de recursos, no por falta de gente trabajadora, no por falta de talento. Es por cómo está estructurado el poder. El poder en México no está pensado para desarrollarse a largo plazo, está pensado para administrarse, para mantenerse y para no incomodar. No se construyó un proyecto de país sólido, sino una forma de operar que beneficia a unos cuantos y mantiene a la mayoría ocupada sobreviviendo. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué hay talento, pero no oportunidades. Explica por qué hay recursos, pero no bienestar. Explica por qué hay crecimiento en los números, pero no en la vida diaria del pueblo. México no es una potencia, porque el poder nunca se alineó con el desarrollo colectivo. Se alineó con intereses de corto plazo, con dependencias externas y con estabilidad sin ambición. Y un país sin ambición estratégica no domina, solo resiste. Esto no es para culpar a una persona, ni a un solo gobierno. Esto es el resultado de décadas de decisiones acumuladas, de estructuras que se repiten, de una falta de visión compartida. Las potencias no nacen por accidente, se planean, y México durante mucho tiempo solo reaccionó. Entender esto no te vuelve pesimista, te vuelve consciente, porque cuando entiendes cómo funciona el poder, dejas de creer cuentos simples para problemas complejos. Y al menos ya no vives engañado. Este análisis no busca decir qué pensar, sino darte elementos para cuestionar, porque un pueblo que cuestiona es más difícil de controlar.
Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Déjalo en los comentarios. ¿Crees que México podría ser potencia algún día? Y suscríbete, porque entender la realidad es el primer paso para dejar de repetirla.